Quiero dar también las gracias a Ana Fernández de Vega por aceptar mi invitación, que me acompaña hoy en este webinar y que es una persona a la que la verdad es que admiro profundamente. Yo conocí a Ana en la Asociación Profesional de Consultoría de Género, a la que pertenecemos ambas y que ella preside, y además tuve la suerte de que me ayudara con mi trabajo de fin de máster, con lo que pude además comprobar todo lo que sabe y lo excelente que es tanto como persona como profesional. Gracias. Os quería presentar un poco a Ana y contaros que ella es politóloga, tiene el diploma de suficiencia investigadora en perspectiva feminista como teoría crítica y también es experta en políticas europeas de igualdad. Como os decía, es la presidenta de la Asociación de Consultoría de Género y es activista feminista. Si os parece, como os decía al principio, me gustaría que silenciarais vuestros micrófonos, aquellos que no lo hayáis hecho. Al final del webinar, nuestra idea es dar un espacio para poder compartir y para poder reflexionar colectivamente. Podéis ir lanzando preguntas en cualquier caso durante el webinar a través del chat y luego nosotras también lo que hemos hecho es organizar el webinar en varios bloques con la idea de al final de cada bloque enviaros una pregunta para invitaros precisamente a esta reflexión colectiva y que os pueda ir generando ideas para luego poder comentar al final, ¿vale? Cuando abramos los micrófonos. Hoy sabéis que vamos a hablar de planes y medidas de igualdad y lo vamos a hacer en un contexto muy particular, que es la pandemia que estamos viviendo con el COVID-19. Esta pandemia que nos ha puesto todo patas arriba y nos ha obligado, y al mismo tiempo, porque quiero pensar en positivo, nos ha dado la oportunidad de parar para reflexionar sobre el futuro que queremos, ¿no? Y es probable que muchas de las cosas que dábamos por supuestas cambien a partir de ahora y que debamos hacer un esfuerzo para reorganizar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros espacios, nuestras empresas y necesitemos de alguna manera reinventarnos. Creo que se avecinan momentos difíciles para las empresas y para todas las personas en general, pero no podemos olvidar que los efectos del COVID-19 serán especialmente gravosos para nosotras, las mujeres. Porque sabemos por múltiples estudios que en crisis como esta, además de los efectos médicos, los contagios, los fallecimientos, existe un impacto social que recae en mucha mayor medida sobre las mujeres. De hecho, recientemente, 3 investigadoras británicas, Rosemary Morgan, Claire Wenham y Julia Smith, han publicado en la revista científica The Lancet un estudio en el que resaltan la importancia de que se reconozca que brotes como este afectan de diferente forma a hombres y mujeres. Porque lo que nos dicen estas investigadoras es que solo así se podrán comprender bien todos los efectos que tiene esta crisis y se podrán ejecutar políticas e intervenciones que sean eficaces y equitativas. Os mandaremos después el vínculo a este estudio a través del chat para que lo podáis consultar porque es muy interesante. Bueno, lo que nos está planteando este estudio es la necesidad de que nos acerquemos a la crisis del COVID y que analizamos sus efectos y diseñemos las medidas para superarlos, teniendo en cuenta precisamente este impacto diferencial que va a tener en las mujeres. Y por eso yo quería pedirte, Ana, que nos comentes por qué crees tú, como experta en la materia, que es importante y que debemos aplicar la perspectiva de género también en las consecuencias de esta crisis y en las políticas que se diseñen y se ejecuten para poder superarla. Muy bien, gracias Clara, bueno, por tus bonitas palabras del inicio. Bueno, yo creo que la perspectiva de género debemos aplicarla siempre porque es la única manera de seguir avanzando en la construcción social de una forma que no agravemos desigualdades existentes. Aplicar la perspectiva de género es algo relativamente sencillo de decir, luego es más complicado de hacer, pero cuando nos damos cuenta de ese decir y vemos esa primera consecuencia, creo que todo se despeja mucho. Os voy a poner un ejemplo. Ahora con el confinamiento entendemos que más allá de las personas que están bueno, viviendo pérdidas o sufriendo, ¿no?, en su propio cuerpo las consecuencias en la enfermedad, en la salud del COVID, hay personas que vivimos en diferentes tipos de vivienda, ¿verdad? Hay personas que no tienen luz natural en sus viviendas, que viven en viviendas ruidosas o muy pequeñas, mucha gente, diferentes tipos de situaciones y entendemos que no todo el mundo, por tanto, estamos viviendo las consecuencias de esta crisis o de este confinamiento de la misma manera. Extrapolándolo a términos de género y entendiendo el género como un articulador social, como un concepto, como una herramienta conceptual y también como una herramienta de transformación social,
vamos a ir descubriendo que como población, como personas atravesadas por ese género y desarrollando, por tanto, diferentes papeles sociales, no estamos teniendo tampoco las mismas consecuencias de ese confinamiento. Siguiendo con esta idea, imaginaos un hogar heterosexual, una familia nuclear, padre, madre, 2 o 3 hijos, imaginaros, hijos e hijas, en las que no existe corresponsabilidad entre las partes, ¿no? Entonces, en una situación como esta, yo no me quiero ni imaginar la carga de trabajo que recaerá, carga de trabajo extra que recaerá sobre aquella persona que de una manera naturalizada ha desarrollado, desempeñado siempre esas tareas. Serán mucho mayores que en hogares corresponsables. Yo creo que cuando vemos estos pequeños ejemplos nos da un trampolín para llevarlo a una gran escala. Por ejemplo, el personal sanitario, o aproximadamente el 70% que tengo los datos por ahí, del personal sanitario en todo el mundo, según datos de la OMS, son mujeres. En España, por ejemplo, el 81,2% del personal de enfermería son mujeres. Eso estamos a pie de cañón, pero que cuando hablamos de usos del tiempo, ¿quién está dedicándose, ¿no?, a todo el desempeño, los trabajos de cuidados, los invisibles o los reproductivos? También podemos hablar de la falta de representación equilibrada en los órganos de decisión, no solo en los que forman parte de las decisiones directamente vinculadas con las políticas sanitarias, sino en todo el mundo. Apenas llegamos al 25% de parlamentarias en un marco global, ¿no?, de todos los parlamentos, países con parlamentos. Y otras situaciones socioeconómicas, las situaciones de violencia de género, que se están agravando, que se están incrementando en estas situaciones de confinamiento. Las mujeres solas, 2 millones de personas en España, 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas. El 70% de esas personas son mujeres. A esas mujeres hay que atenderlas de otra manera, hay que establecer otras medidas o de confinamiento, de acompañamiento o de desescalada, ¿verdad? Cuando planteamos todas estas medidas, tener en cuenta que la población no es homogénea, no responde a un único modelo de vida ni a un único modelo de estar en el mundo, sino a una diversidad de ellas. Y el género es uno de esos factores que nos atraviesan a todas las personas y que no debemos olvidar. Pues sí, Ana, tienes toda la razón. Todo lo que comentas yo creo que pone de manifiesto precisamente el carácter estructural que tiene la desigualdad que nos está afectando a las mujeres. Y creo que además, como nos dicen en este estudio y podemos ver a partir de lo que nos has contado, esto solo se puede superar cuando las políticas se diseñan y se implementan con una estrategia de mainstreaming de género que tenga en cuenta este impacto diferencial, ¿no? Sí. Como os decía que os iba a lanzar preguntas a lo largo del webinar para la reflexión, no sé si creéis que nos cuesta como sociedad entender y asumir que existe una estructura de género que crea desigualdad entre hombres y mujeres. Y si pensáis que es así, me gustaría preguntaros por qué, para esta invitación a la reflexión. Ana, no sé si tú querías decir alguna cuestión más. Bueno, yo creo que grosso modo, así para abrir boca, se ha puesto de relevancia muy brevemente la medida que nos permite este tiempo compartido de esa necesidad de aplicar perspectiva de género y quizás de reflexionar sobre ese concepto de opacidad de género que ahora mismo se me acaba de olvidar si lo he mencionado antes o no, pero es el concepto con el que me gusta trabajar y es el de la opacidad de género. Es como esa mirada ciega, ¿no?, y la consideración de un único patrón de vida y humano bueno, en el contexto social, mejor dicho. Genial. Pues precisamente los planes de igualdad, que os preguntaréis cuándo empezamos a hablar de los planes de igualdad, son herramientas que lo que hacen es aplicar esta perspectiva de género y gracias a eso nos permiten analizar cuáles son esas causas ocultas que son opacas normalmente, que explican la desigualdad que nos afecta a las mujeres dentro de la empresa, en este caso, y diseñar así medidas transformadoras para poderla revertir. Por eso, si se hacen bien, los planes de igualdad tienen un potencial transformador impresionante. Y sin embargo, fijaos, según los datos del registro de convenios del Ministerio de Trabajo, solo... Con exclamación y jaja, es como en plan... Gema. Perdón, ¿hay alguna persona a lo mejor que no ha silenciado su micrófono? Perdonadme. Pues Gema parecía. Vale. Pues os decía que, sin embargo, los datos del registro de convenios del Ministerio de Trabajo nos dicen que solo 804 de las 5.452 empresas que tienen más de 150 trabajadores y que, por lo tanto, deberían haberse dotado de un plan de igualdad a fecha de 8 de marzo, solamente, fijaos, el 14,74% lo tienen.
Y esto contrasta enormemente con el número de empresas o el porcentaje que se ha adaptado a la nueva normativa de protección de datos, que como sabéis entró en vigor el 25 de mayo de 2018, ¿no? Entonces, si comparamos ambas cuestiones, veréis que el nivel de cumplimiento de una cosa y de la otra es completamente distinta, que me diréis, no tiene nada que ver. Pero yo me lo planteo como, esto es obligatorio, su incumplimiento genera sanciones y, sin embargo, el orden de prioridades es evidente que no es el mismo, ¿no? Por eso yo quería preguntarle a Ana, ¿qué cree que puede estar influyendo para que tan pocas empresas hayan considerado importante dotarse de un plan de igualdad, a pesar, como decíamos, de que tiene carácter obligatorio? Bueno, yo creo que me gusta a mí mucho reflexionar sobre esto porque a mí también es algo que me llama la atención. Creo que podemos distinguir, en mi opinión, dos cuestiones paralelas. La primera de ellas es como que a pesar del enorme cambio social que hemos vivido, ¿no?, colectivo con respecto a la igualdad y al feminismo, a los feminismos, es decir, es algo de lo que podemos hablar tranquilamente, ¿no? Y hace poquitos años atrás no podíamos hablar tranquilamente, ¿no?, de este concepto, de estas cuestiones. A pesar de eso, en el entorno empresarial, mi percepción es que sigue siendo una cuestión secundaria o tercera o lo que fuera, ¿no? Pero no es una cuestión de primer orden todavía. Lo cual también es normal a mi modo de ver. Estamos todavía transitando un recorrido y estamos en una fase primera, diría yo, todavía casi, de la incorporación de planes de igualdad en las empresas. Frente a esa, falta todavía de importancia o relevancia considerada dentro de la cultura corporativa, ¿no?, para la igualdad, tenemos otro factor que no se nos puede olvidar y que es fundamental, y es la falta de un sistema institucional, oficial, de seguimiento de los planes de igualdad. Se ha querido avanzar un poco con el Real Decreto del año pasado, el 6/2019, que casi todo el mundo conocerá seguramente, porque no hemos hablado mucho de él, pero no lo hemos logrado. No se ha creado institucionalmente un órgano específicamente constituido para hacer el seguimiento en las empresas de los planes de igualdad, porque tenemos el REGCOM, pero todavía no tenemos un registro específico de planes de igualdad, ni unas figuras administrativas específicamente destinadas a hacer ese seguimiento. Y no ya tanto de tener un plan o no, sino de la calidad de esos planes. Una auditoría de esos planes de igualdad, una serie de guías, ¿no?, que puedan decir si es un buen o no plan. Para mí estos dos factores son fundamentales. También he de decir, y de una crítica que espero que sea constructiva, ¿no?, de ese Real Decreto y de la propia Ley de Igualdad o de toda la normativa a este respecto, es que no... Hay lagunas, hay muchas preguntas que no están resueltas en el propio marco normativo y que generan mucha dificultad a las propias empresas, ya que nos dedicamos a asesorar y acompañar a las empresas desde la consultoría de género para desarrollar los planes de igualdad. Yo creo que esto es un aspecto también fundamental que se debe subsanar, lo antes posible, ojalá, ¿verdad? Claro. Y en último lugar, y un poco acompañando quizás por cerrar el círculo a esa primera idea de, a pesar de la evolución que hemos tenido con respecto al feminismo a nivel social, seguimos viviendo en ese espejismo de la igualdad en muchos sentidos. Es decir, esa consideración de que aunque existe una igualdad formal ante la ley y una igualdad en el consumo y una igualdad, en el sentido más puramente economicista del término, ¿verdad?, no existe una igualdad social. Y además, como esa igualdad social muchas veces se nos manifiesta de forma muy sutil y muy, muy tricky, me sale, ¿no?, así un poco difícil de percibir, pues parece que no existe. Entonces, eso también dificulta que nos creamos, muchas nos lo creemos, ¿me entendéis?, ¿verdad?, como conjunto social, que esto es necesario todavía, que sí existe desigualdad y brechas. Sí, me gusta mucho, todo lo que has dicho me parece muy interesante, pero me resulta curioso que plantees también lo de la auditoría de los planes de igualdad, porque precisamente fue una de las propuestas que yo incluí dentro del trabajo de fin de máster. Y decía, ¿cómo es posible que los planes de igualdad, después de haber hecho una revisión intensiva de los que había publicados, ¿no?, todos entren al registro sin ningún tipo de filtro ni control previo, ¿no?, cuando te encuentras planes muy mal planteados, con medidas incluso contraproducentes, planes que evidencian muy claramente que la persona que los ha hecho no tenía esta perspectiva de género de la que hablamos desde el principio, ¿no? Y entonces, no solamente no ha detectado, sino que luego las medidas que ha diseñado tampoco están correctamente diseñadas o incluso pueden llegar a ser contraproducentes. Hablábamos tú y yo al preparar el webinar, por ejemplo, de los protocolos antiacoso, ¿no?, que dentro de los procedimientos informales establecen careos entre víctima y victimario,
claro, con poca formación que tengas sobre el tema, sabes que eso no tiene ningún sentido y efectivamente lo que hace es revictimizar. Entonces, yo lo que proponía como mercantilista que soy de origen, ¿no? Era, no, bueno, pues igual que en el registro mercantil hace falta pasar un filtro de legalidad para poder acceder el documento, pues debería ser igual en los planes de igualdad, que no solamente se obligue a registrar y que esa posibilidad de registrar permita un mejor seguimiento, como tú apuntabas, y un mejor control de qué empresas cumplen y cuáles no, sino que además se controle que efectivamente esos planes estén bien hechos, estén bien planteados, porque si no, no van a ser efectivos en la intención que tiene la norma detrás, ¿no? Que es en subvertir la situación estructural de desigualdad. Bueno, pues os lanzamos una nueva pregunta al grupo. ¿Creéis que hay algún otro motivo que explique por qué el cumplimiento normativo es tan escaso en España? Que a nosotras a lo mejor se nos esté escapando. Y estando de acuerdo contigo en el análisis de las causas de la falta de cumplimiento, a mí lo que me preocupa enormemente es que a todos estos factores se le una ahora la crisis del coronavirus. Porque las empresas estáis vosotros y vosotras, ¿no? Atravesando un momento muy difícil, de mucha incertidumbre, y probablemente sea el momento más difícil que todos y todas recordemos. Y que, por otra parte, ojalá tengamos que experimentar tanto como individuos como sociedad. Y muchas empresas, y probablemente vosotros y vosotras que estáis participando en este webinar, os estaréis preguntando si realmente tiene sentido priorizar la elaboración de planes de igualdad con la que está cayendo en este momento, ¿no? Pero sabiendo cómo sabemos que las mujeres van a sufrir un impacto mayor como consecuencia del COVID-19 y en un momento tan sumamente crítico de reordenación de prioridades, pienso que es especialmente importante no seguir postergando la elaboración de planes de igualdad. Y por eso me gustaría preguntarte, Ana, ¿qué piensas que les aportaría a las empresas hacer un diagnóstico de igualdad y dotarse de un plan, tanto en general como en el contexto crítico actual que estamos viviendo? Bueno, a quienes creemos que el conocimiento y la información nos sitúa, y en un amplio sentido, conocimiento e información también, nos sitúa en una mejor posición para tomar decisiones acertadas sobre el futuro por construir, todo lo que signifique conocer con más detalle o más de cerca a la plantilla, a las personas que conforman las plantillas de nuestras empresas, a cómo nos relacionamos internamente en la empresa, a qué lugares ocupamos y qué tareas desempeñamos unas y otros, ¿no? Las personas en general. Conocer todo eso creo que siempre va a dotar a la empresa de instrumentos y herramientas para proyectar un futuro deseado. Yo cuando hablo de igualdad y cuando me gusta pensar en la transversalidad de género o en los planes de igualdad como un instrumento concreto, creo que es fundamental pensar a futuro, pensar en una estrategia de futuro. Es algo que yo vitalmente también estoy aprendiendo, porque es verdad que vivimos en sociedades muy cortoplacistas, muy inmediatas, ¿verdad? Lo tenemos todo a golpe de clic, nos ponemos muy nerviosas cuando las cosas no se solucionan en el momento, y eso también va conformando nuestra propia identidad, ¿no? Como seres sociales. Yo creo que ahí, aprovechando también este momento de confinamiento que a cada cual nos dará nuestros aprendizajes, desde este punto de vista del plan de igualdad, hay que pensar a largo plazo. Es un buen momento para conectar quizás con la plantilla que estamos de alguna manera más receptivas o no. Depende en qué momento nos pillen, ¿verdad? Porque hay algunos momentos que no estamos nada receptivas en esta situación. Pero estamos dispuestas, tenemos un espíritu, hemos despertado, se ha despertado un cierto espíritu colaborativo. Yo creo que puede ser un buen momento aprovechar esta coyuntura para iniciar estos procesos y mirar hacia futuro y construir hacia futuro, recuperando lo más importante de cualquier empresa, que son las personas que las conforman, ¿no? Hay que darle la vuelta también al discurso de, bueno, nada, iba a decir algo, pero quizás para otro momento. Lo más importante de las empresas, a mi modo de ver, son las personas que las conforman y, por tanto, cuanto más se conozca a las personas y más, ¿no?, las características que las constituyen como plantilla, tendremos más información para poder diseñar estrategias. La igualdad, aunque vaya lenta, ha venido para quedarse, no es algo que vaya a desaparecer, a no ser que nos venga, bueno, de repente una debacle social tremenda, pero no parece nada apuntar que vayamos en esa línea de una distopía, ¿no? En ese sentido, vamos a ir avanzando. ¿Por qué no hacerlo ahora? Al margen de esto, que es algo más motivacional y puramente desiderativo, está también el cumplimiento normativo. Es que hay unas normas que cumplir, oiga, entonces, si a usted no le convence, ¿verdad?, esta otra versión, tenemos esta versión
que es la legal y la normativa, porque además hay unas sanciones que se van a establecer a las empresas. A las empresas les conviene tener un plan de igualdad, porque los planes de igualdad bien hechos por personas cualificadas en la materia, van a diseñar estrategias de actuación que potencien el salario emocional, que refuercen el bienestar de las personas dentro de la compañía, y eso no lo digo yo, lo sabéis de sobra, lo sabemos todo el mundo, eso mejora no solo el bienestar dentro, las relaciones entre, sino la propia productividad, o que es un concepto que me riño a veces con él, ¿no? En nuestro hacer, nuestro saber hacer dentro de la entidad, ¿no? Que estamos conformando junto con otras personas. Me encanta que te centres tanto en las personas, porque al final a veces nos quedamos en los números, ¿no? Como dices, en la productividad, y nos olvidamos de los seres humanos que hay detrás, y es fundamental ponerlos por delante. Pero recogiendo lo que comentabas, me parece que visto así, lo importante es transmitir esta idea de que los planes de igualdad no son una carga, ¿no? No son un coste en el fondo para la empresa, sino que son una oportunidad y una apuesta para mejorar en el medio y en el largo plazo la sostenibilidad. Y si además algo que nos preocupa especialmente, como es la cuenta de resultados, mejora como consecuencia de todas estas medidas que estamos tomando, precisamente, entre otras cosas, porque las personas somos más productivas cuando recibimos ese salario emocional, ¿no? Pues desde luego el plan es una inversión, y es una inversión que puede ser especialmente interesante en este contexto en el que nos hace tanta falta que nuestras empresas salgan adelante y sean productivas, ¿no? No sé cómo lo veis los participantes y las participantes, pero me gustaría preguntaros a quienes tenéis un plan de igualdad en vuestras empresas, que ya lo tenéis implantado, si pensáis precisamente que ha generado alguna ventaja a vuestro alrededor que os haya afectado a nivel personal, o bien que hayáis observado con carácter general que se esté produciendo. Bueno, pues cuando diseñamos un programa de compliance, siempre utilizamos lo que llamamos un enfoque basado en el riesgo. Y de esa manera lo que hacemos es determinar qué riesgos son potencialmente más peligrosos para nuestra organización para poder poner el foco en ellos y priorizarlos, ¿no? Y en el fondo un plan de igualdad no es otra cosa que una de las patas del programa de compliance. Y entonces, desde este punto de vista, y sabiendo que vamos a atravesar una fase especialmente complicada en la que vamos a tener que gestionar unos recursos más escasos todavía de lo normal y unas necesidades muy probablemente más ingentes, me gustaría preguntarte, Ana, ¿cuáles son las medidas que a tu juicio son más urgentes para avanzar hacia la igualdad efectiva? ¿Qué es lo primero que tú crees que tendríamos que hacer en esta dirección, para avanzar en esta dirección? Vale. Bueno, entiendo que estas preguntas, o sea, que estas medidas serían ya dentro del contexto de un plan de igualdad en la empresa. Las urgencias las va a determinar la realidad de cada entidad, ¿verdad? Porque, bueno, pues porque cada una manifiesta unas necesidades específicas, y para eso hacemos también los diagnósticos de igualdad, que hechos por personas que tienen todo el marco de interpretación de género y que, bueno, van cogiendo experiencia o la tienen ya dentro del diseño de medidas, saben distinguir cuáles son las líneas de actuación. Eso nos lo van a decir los datos tanto cuantitativos como los cualitativos, que es algo que yo creo que es, bueno, una condición para hacer un buen diagnóstico, trabajar, ¿no?, con lo cualitativo de las entidades. Dicho lo cual, y por favor recoged que va a ser la necesidad de cada entidad la que determine las prioridades, hay sí tres grandes ejes que podemos traer a colación porque sí son importantes, o yo creo que son importantes, y además sobre todo recurrentes en los diferentes diagnósticos en los que he participado. En primer lugar sería la revisión o adaptación de todos los procesos de selección y contratación, de promoción y ya está, selección, contratación y promoción. Esa revisión de esos procesos. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces tendemos a pensar que nuestros procedimientos están hechos con criterios objetivos, que seguramente lo están, puede haber pequeños factores que intervienen en ellos que sí van a distorsionar esa pretendida objetividad a la que queremos llegar en un determinado momento. Hay un concepto fundamental que son los bias, ¿no?, los gender bias, los conceptos, ¿cómo se llaman? Los prejuicios de género, ¿verdad?, que los tenemos en la mirada todo el mundo, y no los de género, sino todos los prejuicios en general, y ahí nos apela también a ese concepto de parcialidad inconsciente, que quizás lo conocéis, que muchas veces tendemos a priorizar aquellos perfiles o a seleccionar aquellas personas para nuestros círculos primeros de amistades, por ejemplo, que se asemejan a los nuestros. Probablemente tenga que ver con una cuestión de supervivencia. La verdad es que, bueno, ahí ya me meto yo un poco a divagar,
pero tienen que ver. Entonces, ¿cómo descubrimos que están actuando, por ejemplo, esos prejuicios de género o esos otros factores que pueden poner trabas en un proceso realmente limpio, permitidme, de selección? Bueno, tomando conciencia de cómo actúan y sabiendo, ¿no?, qué significa todo eso dentro de nuestro propio marco y estar en la sociedad. Eso con respecto a los procesos. Luego tenemos otra línea básica que es fundamental, que es la propia formación y sensibilización. Todas las empresas no llegan económicamente, bueno, y muchas veces en términos de tiempo, a poder formar o sensibilizar a toda la plantilla. Habrá que establecer un plan de formación a determinados años o en los planes de formación existentes incorporar píldoras. No hace falta que hagamos formaciones de 80 horas ni de 20, a lo mejor bastan una píldora de 3 horas formativa bien hecha, divertida, bien integrada, colaborativa, etcétera, puede tener un impacto tanto o mayor que una formación muy extensa. Eso se puede ir incorporando, ¿no?, en cómo se diseñan los planes de formación. Fundamental, mandos intermedios o puestos de managers, ¿no?, que sí tengan esa formación, porque al final son quienes ejercen como referencia en los equipos y quienes al final, bueno, a donde se van a tender las miradas, ¿no?, tanto actitudinales como de formas de estar dentro de la empresa. Al lado de esa formación y sensibilización hay otra cuestión importantísima que sí, bueno, puede llevar una inversión de recursos no demasiado elevada, que es el registro salarial, que quizás, como sabéis algunas personas o todas, no sé, está contemplado como una obligatoriedad desde el año pasado en ese Real Decreto que mencionábamos antes y que se ha modificado el Estatuto de Trabajadores. Las empresas hoy en día tienen que hacer su registro salarial. Podemos empezar por ahí también. Ya tenemos algunas cositas, ¿no? Quiero decir, los instrumentos están ahí, vamos a ver de qué manera los podemos ir incorporando en nuestro hacer empresarial. Sí, aparte del registro salarial, que como bien dices es obligatorio, entonces claro, es un tipo de prioridad, digamos, diferente, ¿no? Sí. Basada en un criterio de obligatoriedad más que de, digamos, de urgencia, de otro tipo, ¿no? Me parece interesante que te refieras y que incidas en la formación, porque creo que la formación es absolutamente imprescindible, porque es la única manera que tenemos de incidir en la cultura de la empresa, y es la cultura de la empresa la que poco a poco va a ir generando el cambio. Por muchos procesos y protocolos que generemos, si no estamos actuando en la base, que es la cultura organizativa, pues lógicamente no vamos a tener resultados reales, ¿no? Vamos a seguir avanzando en la igualdad formal, pero no en la igualdad material, igual que nos pasa en las normas generales, ¿no?, que tenemos en nuestra sociedad. Y luego también me parece muy interesante que te refieras a las cuestiones como el acceso, la contratación, la promoción en el empleo, porque creo que estas cuestiones no solamente son interesantes o importantes en sí mismas, sino que también tienen impacto en otras colaterales que también pretendemos modificar a través de los planes de igualdad, como por ejemplo la brecha salarial, ¿no? En función de a qué puestos acceda dentro de la empresa voy a cobrar más o menos, con lo cual son medidas que de manera directa e indirecta producen efectos y entonces al final son muy interesantes, ¿no?, de priorizar. Sí. Queríamos en este bloque lanzaros la pregunta, si en vuestra experiencia, ¿cuáles son las necesidades que en vuestras empresas se han percibido como más acuciantes, ¿no? O sea, dentro de estas medidas que proponíamos, si son estas, si son otras, ¿qué es lo que se ha considerado más acuciante? Ana, no sé si querías comentar algo más sobre esto. No, yo creo que en principio, así por sentar algunas ideas comunes para un diálogo posterior, es suficiente. Gracias, Clara. Fenomenal. Pues en relación con esto que acabamos de comentar, quería plantearte, si tuvieras que señalar aquellas medidas que tienen mayor potencialidad, pero a un menor coste, que es algo que creo que en el contexto actual es especialmente importante, ¿cuáles recomendarías tú a las empresas? Vale, aquí a veces también lo que me ocurre, ¿no?, que me pasa a veces, se me dispara con algunos conceptos. Claro, cuando hablamos de coste, ¿no? Estamos hablando de un coste inmediato, monetario, de dinerito, ¿no?, de ahora mismo en la empresa. Estamos hablando de un coste de reajuste del funcionamiento, estamos hablando de un coste de establecer nuevos mecanismos de seguimiento, o un coste de lo que vamos a sudar porque nos tenemos que replantear cómo funcionamos, ¿no?, en nuestra empresa. Claro. Entonces, claro, hay muchos términos, hay muchas maneras de entender el coste. Eso lo podemos dejar ahí un poquito para la reflexión, a lo mejor no es tanto que nos pongamos ahora, pero en un término real, en un término amplio a lo mejor de recursos, tanto económicos como humanos, como emocionales, como temporales, ¿no?, hay algunas medidas
que son muy efectivas y que quizás no llevan costes muy grandes en todo eso. Una de ellas, por ejemplo, es la de, a lo mejor sí en algunos ámbitos y en otros no, las medidas de conciliación y corresponsabilidad. En el marco normativo, tanto en el marco normativo de igualdad como en el marco normativo laboral, se contemplan medidas de conciliación que se aplican en muchísimas empresas con un rigor loable, pero en otras empresas no. No hablo en realidades de empresas en las que no se puede aplicar. Por ejemplo, en ámbito de industria o en ámbito de fábrica, que se trabaja por turnos muchas veces, pues hay determinadas medidas que obviamente no se pueden utilizar. A lo mejor aquí también hemos de decir que muchas de estas medidas se centran más en sede o en oficina, ¿no? Depende cómo se llame en cada entorno corporativo o en cada realidad y tal. Esas medidas de conciliación están contempladas en el marco legal. Los equipos de recursos humanos o las agentes de igualdad de las empresas o las consultoras de género que acompañamos a las empresas las debemos conocer porque se deben aplicar. Y los comités de empresa velarán por ellas, ¿verdad? Muchas veces creemos que entrañan mucho más coste en términos reales o económicos en particular del que realmente entrañan al final o contemplan, ¿no? En una forma inmediata. Junto a esas medidas de conciliación es necesario, súper necesario, que incorporemos el enfoque de la corresponsabilidad. Porque ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Que dado este sistema de género, esta jerarquía de género, esta articulación en torno al género, que se manifiesta entre unas realidades y otras en la división por género del trabajo, quienes están acogiendo a las medidas de conciliación que contempla la ley son las mujeres principalmente. El 90 y pico % de las excedencias por cuidado de menores en España lo cogen mujeres. Las reducciones de jornada también, ¿no? Todas aquellas medidas y ayudas. Así que todos esos avances que vamos haciendo como sociedad y normalizando, que es lo importante como sociedad respecto a la conciliación, son cruciales para desnaturalizar esos cuidados en las mujeres. Ojo, y paréntesis, que necesito decirlo, no significa que cuidar no sea guay, porque cuidar es guay también, y que muchas mujeres no quieran cuidar. Estamos diciendo que tanto mujeres como hombres nos situemos en una responsabilidad compartida y equitativa ante esas responsabilidades que debemos asumir como sociedad, ¿verdad? Muy bien, y que no se penalice, que ese es otro tema que podríamos hablar. Muy bien, esas medidas generalmente no contemplan mucho coste. Un ejemplo muy claro es el del artículo 37, si no me equivoco, que es el de la adaptación de la jornada. Lo tenemos desde hace un año. Bueno, las personas pueden solicitar la adaptación de su jornada sin que signifique una reducción de jornada. Se estudia el caso por la empresa y se concede o no se concede y tal, ¿no? A ese enfoque le ponemos la corresponsabilidad para fomentar que más hombres, más empleados se acojan a ese permiso. Se lanzan mensajes directos a la parte de la plantilla masculina con campañas, planes de sensibilización en la corresponsabilidad, etcétera. Con un poquito de conocimientos en género y un ratito de Canva o de cualquier otra aplicación se pueden hacer carteles muy chulos que se envían por el mailing, se ponen en el tablón de anuncios o lo que sea para fomentar esa corresponsabilidad. Y en último lugar hay otra medida que puede estar dentro del plan de igualdad o ser paralela al plan de igualdad, que es el de los protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo-género. Están contemplados también en el artículo 48 de la Ley de Igualdad, si no me equivoco ahora, y son obligatorios. Las empresas necesitan tener instrumentos o sistemas, ¿no?, de prevención de las situaciones de acoso. Digo que sí pueden llevar un poquito de dinero porque a veces quien trabaja dentro de los equipos de recursos humanos, ¿no?, de la empresa o de prevención de riesgos se puede ir articulando, no tiene los conocimientos suficientes para hacer un protocolo de prevención del acoso, como tú decías antes, Clara, que no la pifien en términos de igualdad y género, y sí se necesita externalizar. Pero un protocolo de acoso suele ser, en términos económicos puramente, más barato que un plan de igualdad, obviamente, es algo mucho más concreto, ¿no? Entonces yo creo que con esos 3 ejes tenemos mucho trabajo por hacer, muchas cosas que hacer y bueno, no olvidemos también la innovación, vamos a innovar en medidas, vamos a pensar, vamos a imaginar y atrevernos a hacer cosas, ¿no? Compartiendo con la plantilla también sus necesidades, a ver qué podemos hacer y qué cosas pueden surgir. Gracias, Ana. A mí me gusta mucho que hayas incidido en este tema de la corresponsabilidad, aunque las personas que me conocen saben que tengo una opinión particular al respecto, precisamente porque creo que hay que valorizar los cuidados de manera que se conviertan en atractivos y que no se puede forzar a nadie a cuidar, sino que lo que hay que hacer es ponerlo en valor, y una vez que esté puesto en valor, los hombres cuidarán sin que nadie se lo imponga. Pero dicho esto, sí que creo que es fundamental este reparto
equitativo de las tareas, de los trabajos tanto productivos como reproductivos, porque yo creo que la dificultad mayor que tenemos las mujeres a la hora de acceder, de permanecer y de promocionar dentro del mundo laboral es precisamente que no hay un reparto equitativo de tareas. Entonces, esa sobrecarga, esa doble o triple jornada que tenemos que asumir, que nuestros roles de género totalmente implantados nos empujan, ¿no?, a asumir incluso, pues es una traba fundamental. Y en esa vía de valorizar los cuidados y también de convertirlos en algo que no penalice, como tú apuntabas, que también me parece muy importante lo de que no penalice, está íntimamente relacionado con lo que decías antes de los sistemas de promoción que sean objetivos. Si tú objetivizas esos sistemas de promoción y dejas de penalizar a aquellas personas en sentido amplio, ¿no?, que se acojan a medidas de conciliación, lógicamente vas a incentivar de manera indirecta que los varones se acojan a ellas, porque no hay demérito, no hay problema, no me va a pasar nada por el hecho de acogerme a estas medidas, pues lo hago. Y luego hay otras cuestiones que también son organizativas, ¿no?, que la propia empresa puede hacer para incidir en la corresponsabilidad y facilitarla de manera natural. Pues, por ejemplo, estaba pensando en las políticas de apagado de luces, sí, o en las políticas de reuniones mañaneras, ¿no?, que sí, seguro que... La flexibilidad de entrada, por ejemplo, ¿no?, efectivamente, en un rango amplio. Claro, que si todos tenemos eso ya implantado y no vamos a salir por sistema a las 11 de la noche, es mucho más difícil que no me apetezca volver hasta las 11 de la noche y que encuentre la excusa para llegar a casa con todo hecho y los niños dormidos, ¿no? O cenados y solamente para contarles el cuento, ¿no? O sea, si organizativamente todo se prepara para que sea compatible la vida personal con la laboral, con la familiar, estaremos fomentando la corresponsabilidad de manera brutal, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo dudo ahí un poquito, Clara. Bueno, habría muchas más cosas que trabajar, ¿no? Estoy de acuerdo en que aquí no hay ninguna medida. Precisamente los planes tienen que estar articulados y las medidas individuales es mucho más difícil que sean eficaces por esto, ¿no? Porque si no estás tocando todos los puntos que afectan a la desigualdad, no puedes generar un cambio estructural de verdad, ¿no? Pero yo sí creo que esto puede ayudar y desaparecen las excusas, ¿no? A nivel familiar. Es mucho más fácil que desaparezcan. Sí, es más fácil. Lo que pasa es que llega un momento en que una se pregunta, ¿dónde está el límite de la excusa? Quiero decir, ¿no? Claro. Es como lo de los detergentes, o sea, ¿cuál es el detergente que lo deja más limpio? ¿Hay algún límite de la blancura en esto? ¿Qué pasa aquí? Pues esto es igual, o sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar para que no haya excusas? Hay responsabilidades que hay que asumir y esto es como echar el vidrio pues en el verde, punto pelota. Entonces, claro, hay que valorizar los cuidados para que las personas que no cuidan digan, pues ¿cómo me voy a cuidar? Y me encanta, y voy a ser una persona más guay si cuido. Entonces voy a cuidar, pero si no, no. Bueno, no, tampoco, porque entonces hay mucho morro. Ya. O sea, no ya, morro, lo que pasa no es morro. Es que esto daría para 2 o 3 webinars seguidos, ¿sabes? Mira, yo, si os parece, me encanta hablar contigo y creo que no pararía, pero si os parece bien, vamos a abrir micrófonos y vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para poder compartir y que nos podáis hacer las preguntas que os apetezcan o las reflexiones o lo que queráis. Voy a mirar el chat para ver si nos han hecho alguna pregunta, ¿vale? Muy bien. Mira, hay una persona, Ana. Hola, Ana. Hola, buenas tardes, Clara. Hola, Ana. Fenomenal. Mira, Ana además es compañera y nos va, precisamente, se incorpora con 3C Compliance como colaboradora para tratar estos temas de igualdad. O sea que aprovecho para saludarte, Ana. Ana, lo que quiere saber es si las empresas que acuden a ti cuando quieren implantar un plan de igualdad o unas medidas lo hacen por el cumplimiento de la obligación legal o porque realmente tienen una verdadera sensibilización y voluntad de incidir en estas cuestiones. Bueno, qué buena pregunta. Desde mi experiencia, que no es toda la experiencia, es la mía, me he encontrado bueno, yo creo que yo y muchas colegas, ¿no?, de profesión, en el último año ha habido un repunte impresionante de empresas que, motivadas por la obligatoriedad y el miedo a la sanción,
sí que se han puesto las pilas para hacer su plan de igualdad, porque incluso muchas de las empresas tenían más de 250 personas en plantilla, que ya estaban obligadas previamente, pero solo cuando ha habido este movimiento, ¿no?, normativo es cuando han dicho, ostras, venga, vamos a hacerlo ya, ¿no? Yo creo de todas maneras que, como casi todo en la vida, todas las decisiones se mueven por un complejo juego entre diferentes factores. Entonces, ese ha sido uno. Pero ¿qué es lo que yo me estoy encontrando? Que casi siempre dentro de los equipos de recursos humanos, que suelen ser quienes lideran, ¿no?, el proceso del plan de igualdad y tal, siempre hay una persona que es la que tira del carro, que es la que lidera el proceso, y no necesariamente es la jefa de recursos humanos, sino puede ser una empleada a un nivel medio, lo que fuera, pero que es la que está tirando. Eso también, ¿a qué nos iba a pensar? Voy a ser breve, perdonad, es que a lo importante que es también el juego de alianzas internas dentro de una empresa. Porque si tú estás en el equipo de recursos humanos y eres súper feminista y crees mucho en la igualdad y quieres tu plan de igualdad y también quieres cumplir con el marco normativo, pero no te llevas muy bien con el resto del equipo, probablemente todas tus ansias por hacerlo caen en saco roto. Entonces, bueno, eso da para otro lugar, pero ese juego de alianzas internas dentro de las empresas, ir identificando a quienes están en sintonía con nosotras y nosotros respecto a esto, es un buen punto, ¿no?, para tenerlo dentro de una estrategia global. Fenomenal. No sé, Ana, sí he respondido bien a... Justo ha respondido a mi segunda pregunta, que era dentro de las empresas que lo acababan haciendo por una obligación, vamos, por la obligación legal, si había alguna parte de afinidad con el objetivo de la norma o única y exclusivamente lo hacían por evitar sanciones. Lo has dicho que incluso los que van, siempre hay gente afín y que tiene voluntad de hacerlo, sí, ¿sabes? Sí, a ver, suele siempre. Hay algunas empresas a lo mejor que no y ya está, pero es lo que yo me estoy encontrando. Fenomenal, pues muchas gracias. A ti. No sé si hay alguna pregunta más. Raquel Jiménez creo que ha metido una pregunta. Ay, Raquel, colega de la asociación y amiga. Buenas tardes. Hola, Raquel. Pues, a ver, es una reflexión. Ana, en los planes de igualdad que hemos podido ver, el teletrabajo era una medida estrella, no muy bien recibida por las empresas para la conciliación. Y sin embargo, ahora que es la única forma para poder trabajar, creo que se nos ha convertido en un arma de doble filo, porque ya no es conciliar, ya es sobretrabajar en condiciones que no respetan la vida íntima ni la vida familiar, y creo que las empresas tampoco son muy conscientes de cómo estamos trabajando o teletrabajando. Con lo cual, mi reflexión es, de cara a los próximos planes de igualdad, cuando todo esto pase, ¿seguiremos viendo el teletrabajo como una medida para conciliar? ¿O ya nos plantearemos el teletrabajo con límites? Quizás planteando muy claramente que sean un par de días a la semana o un día a la semana, o como muy limitado, sobre todo porque quizás en los próximos años nos encontremos que cada cierto tiempo tengamos que estar confinados porque no se resuelva esto con una vacuna de aquí a septiembre, entonces quizás se pueda repetir esta situación en el invierno que viene o en el siguiente. Ana, no sé si quieres decir tú alguna cosa. Mira, yo recuerdo cuando yo antes de ser freelance trabajo en diferentes sitios, en concreto estuve en una consultora, de las primeras consultoras de igualdad en España, que se llama Alicari, quizás alguna la conocéis, y bueno, en ese momento yo estaba criando a una bebé y a un peque pues no tan bebé, y yo peleaba, ¿no?, mi teletrabajo y al final, bueno, pues se consiguió. Y recuerdo siempre el discurso de mis jefas y maestras también en muchas cosas, ¿no?, que decían siempre, el teletrabajo puede llegar a ser una trampa para muchas mujeres, dado un estado de falta de corresponsabilidad. Y yo siempre decía, que no, hombre, que no, ¿no? Porque yo lo que quería era ahorrar tiempo, como casi todo el mundo. Entonces, eso siempre se me quedó ahí, y ahora al hilo de Raquel me viene muchas veces ese comentario que me hicieron, ¿no?, esa especie de lección. Y es, ostras, puede ser una trampa. El teletrabajo sí nos está recordando que hay algo muy importante que hacer, y es repartir los trabajos que hay en la vida. Y ya de cara a la empresa, yo creo que sí que es importante que se establezcan pautas para también fomentar el trabajo en equipo, el estar.
O sea, hay una balanza entre ese presencialismo obcecado y obtuso que tenemos en nuestra cultura corporativa española, casi mayoritaria, ¿verdad? Y esas otras fórmulas de trabajo que son libres, pero que en función de cómo tengas tú esa vida íntima se pueden organizar o no. Ahora también, otro factor importantísimo, en las grandes ciudades, no sé dónde estáis el resto de personas que estáis aquí con nosotras ahora, ¿no? Pero en grandes ciudades como Madrid, que casi para ir y para volver son 1 hora y media cada trayecto, son 3 horas al día de desplazamientos, el teletrabajo ya no solo apela a la conciliación de las responsabilidades de cuidado, apela a un bienestar integral de la persona y a la sostenibilidad ambiental. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre beber de un feminismo que mira, ¿no?, a muchos lugares y a muchos factores que nos hablan de la sociedad en la que estamos, ¿no? Sí, yo creo que, claro, como jurista, lo que me viene a la cabeza rápidamente es el derecho a la desconexión digital, que es lo que en este momento, yo creo que como el teletrabajo nos ha arrollado, no ha sido algo planificado, pensado, sino que lo hemos abordado como emergencia, ¿no? Hay que seguir trabajando de alguna manera, teletrabajamos. Pues no está coordinado con este derecho a la desconexión digital, que es relativamente reciente y que las empresas también están en proceso de regular, de establecer los procedimientos para que esto realmente se respete y las personas tengan un tiempo de trabajo y un tiempo para el resto de cuestiones que son importantes en su vida, ¿no? No quiero alargarme más porque me preocupa que nos hemos pasado de tiempo. Y no sé si hay alguna persona más que quiere decir algo y si no... Hay un par de cositas, yo creo, Clara, de Adri Pozo y de Aichiver M. Vale, pues si queréis las comentamos. Adriana nos dice que mi reflexión está dirigida a la importancia de los protocolos de acoso porque observo en muchos de ellos dificultades desde el enfoque de las medidas desde sus inicios. Considero que es importante dedicar recursos suficientes a las herramientas que hacen posible afrontar las conductas de acoso. Totalmente. Procesos de sensibilización y formación. ¿Qué es el acoso? Sí, para que no se conviertan al final en papel mojado, ¿no? Totalmente. En lo que hablábamos al principio. Y Aichiver nos dice que tenemos una tarea pendiente que es crear una cortesía para el teletrabajo, ¿no? Claro, es otra forma de llamarlo como más preciosa, ¿no? Cortesía. Sí, es desconexión digital. Es mucho más frío. Mira, igualdad, conciliación y cuidado con y para la familia extensa, no solo crianza de los niños, sino con nuestros mayores. Totalmente de acuerdo. Es verdad, sí. Menores, mayores y dependientes. Todas las personas que necesitan cuidados. Sí, de hecho, muchas veces cuando planteamos las medidas de conciliación en la empresa, es interesante, ¿no?, que lancemos ese enfoque más abierto y más flexible de la conciliación, de hacia qué personas, porque personas que no tienen peques, ¿no?, y dicen, no tenemos que naturalizar nuevamente modelos de familia que no son nuestras opciones y que no son las opciones ni las mejores opciones, pero tenemos madres y padres a los que atender o tenemos animales de compañía que necesitan su tiempo también de desahogo, de salir a la calle, etcétera, ¿no? O sea, la corresponsabilidad y la conciliación en un sentido lo más amplio posible. Nos siguen llegando preguntas al chat. Yo, si os parece, para respetar en la medida de lo posible el tiempo que habíamos establecido, las preguntas que nos lleguen las responderemos con posterioridad. Cuando os mandemos el vídeo os mandaremos también respuesta a las preguntas que hayan quedado sin contestar, pero creo que vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo. Ya te digo que me quedo con las ganas de seguir hablando muchísimo más, pero tendremos que dejarlo para futuras ocasiones que espero de verdad que se produzcan. Y también muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado a nuestro webinar de hoy. La próxima semana tendréis la oportunidad de escuchar a mi socia, Julia Sudero, que os hablará de competencia junto con una invitada sorpresa. Y no os digo más, pero os recomiendo que no os lo perdáis. Y os deseo que paséis una tarde estupenda y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas. Un abrazo, cuidaros mucho y salud y feminismo.